Amigos televidentes, ya comenzó el informativo número 1 de todos los fines de semana. Aquí está Al Filo RD, como todas las semanas, con muchas informaciones, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Hoy tenemos con nosotros una persona especialista, un epidemiólogo, para conversar sobre el tema que tanto nos preocupa a usted que esté en su casa, en cuarentena, llevándose de las medidas que han establecido las autoridades, para conversar y arrojar luz a todos ustedes que están en sus hogares. Como siempre, recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, Al Filo RD, y que esta conversación continúe en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, que usted aproveche también y nos formule su pregunta, que también nosotros la recogemos y la tomamos en cuenta aquí en el set del programa. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con su programa Al Filo. Wow. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Nuestro director general de la Organización Mundial de la Salud, Dr. Tedros, estableció que el nuevo coronavirus COVID-19 puede ser caracterizado como una pandemia, debido al incremento de países afectados, cantidad de casos confirmados y personas fallecidas. Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS de la amenaza planteada por este nuevo coronavirus. Tampoco cambia lo que está haciendo la organización y mucho menos modifica lo que los países deberían hacer. Es la primera vez que vemos una pandemia causada por un coronavirus, pero al mismo tiempo es la primera vez que vemos una pandemia que puede ser controlada. El doctor Tedros ha sido enfático en decir que los países pueden cambiar el rumbo de esta pandemia. La OPS, la OMS, llama a todos los sectores que trabajemos juntos de forma coordinada y que la población se mantenga atenta e informada, siguiendo las recomendaciones dadas por las autoridades de salud. Todos podemos contribuir a prevenir esta enfermedad y evitar su transmisión. Este es el momento de trabajar juntos.
desde el momento en que te planificas para viajar. Un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro. Mientras preparas tus maletas, vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable. Antes que llegues al aeropuerto, nuestros técnicos dan los avisos, aprueban el plan de vuelo y coordinan la ruta para garantizar que llegue feliz a su destino. Durante tu chequeo, ya nos hemos asegurado que cada certificación, cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida. En el Instituto Dominicano de Aviación Civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil. Estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Haciendo mejor lo que hemos hecho bien. Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC. Garantía de la seguridad operacional de la aviación civil. Volando hacia la excelencia. Amigos televidentes, ya estamos en el set de los comentarios. Esta semana, como toda la semana, cargada con muchas informaciones, tanto en el plano local como en el plano internacional. Y pasando a la primera noticia de esta semana, lo que ya todos ustedes saben, digo que todos ustedes saben porque vivieron el proceso de las pasadas elecciones del 15M o 15 de marzo, donde acudieron todos los partidos políticos, luego de una crisis política estallada o desatada tras la suspensión de los comicios electorales de febrero pasado. Este hecho, sin duda alguna, transformó por completo el clima político, el panorama político, dejó inocentes y culpables en ese proceso. Yo creo que esa suspensión de febrero trajo como consecuencia un cambio en el mapa político electoral, ahora para el 15 de marzo, y ahí están los resultados. Sin duda alguna, el mayor ganador en términos de imagen ha sido el Partido Revolucionario Moderno, PRM, puesto que conquistó plazas que no tenía anteriormente a su favor. Llámese Santo Domingo Este, llámese San Cristóbal, llámese Baní, llámese Barahona, Azua. Bueno, la mayoría prácticamente, podríamos decir, de las capitales de las diferentes provincias del país. Miren, señores, sin duda alguna que esto ha ocurrido, no le voy a decir que es ni bueno ni malo, eso depende del color con que usted vea la situación. Lógicamente, para los PLDistas es una situación un poco crítica porque acaban de perder ciudades que son emblemáticas, que son símbolos y que van miles de PLDistas para las calles. Pero para el PRMista y para el que no es del PRM porque votó por el PRM, lo ve como bueno y válido. ¿Por qué? Bueno, porque hicieron un cambio y aparentemente hay muchas personas que quieren cambio. Mi miedo con el cambio es qué tipo de cambios queremos. Porque tú puedes cambiar para mal y puedes cambiar para bien. Yo le decía en un grupo de amigos que conversábamos sobre el proceso político y todos estos hechos ocurridos, les decía que en la mayoría de lugares que ha ocurrido un hecho similar a lo que ocurrió en República Dominicana, no justamente con la suspensión, sino más bien con la indignación, porque tenemos hechos recientes del 2010, 11, 12, 2009 con la primavera árabe, lo ocurrido en Bahrein, un país árabe de Asia, ¿verdad? Bahrein, lo ocurrido en Túnez, un país africano, en África, en el Magreb, en la zona norte de África,
lo ocurrido en Egipto, también en África, lo ocurrido en España, con el 15M también, el mismo 15M de España. Recordamos todo aquella indignación colectiva que se juntaron en Plaza Mayor por mucho tiempo y reclamaron inclusive, hubo una deposición de un presidente porque renunció prácticamente unos 6 meses antes de lo que corresponde, fruto de la crisis política social que imperó en esos momentos, en ese lugar. Estados Unidos ocupó Wall Street, ocupemos Wall Street, también por lo mismo, tras la crisis subprime, desatada 2007, 2008, 2009, en los Estados Unidos. Brasil es el mejor ejemplo. Brasil es nuestro referente. ¿Por qué? En Brasil, el PT, el Partido de los Trabajadores, que encabezó Lula da Silva, los gobiernos de Lula principalmente, sacaron alrededor de unos 42 millones de brasileños de la pobreza. Mas, sin embargo, cuando explota el caso Odebrecht en Brasil, cuando comienza este caso, se llevó de por sí todo el sistema político, bueno, no el sistema político per se, los políticos tradicionales que habían en Brasil. Por eso sale un Bolsonaro, un outsider, como le decimos los mercadólogos y la gente de comunicación política, un outsider que vino con una visión diferente, radical sobre los temas. Y vimos a Lula preso. Vimos a Dilma teniendo que dimitir, también sacándola al gobierno. Todo eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa misma clase política que tú favoreces, clase social que tú favoreces, que tú impulsas, que logras sacar de la pobreza, es la misma clase que te reclama luego. Reclama más derechos, pero reclama más derechos sociales. Reclama más derechos al medio ambiente. Los derechos de tercera generación, recuerden que la primera generación de derechos humanos surge prácticamente con la Revolución Francesa en el siglo XVII. Estos derechos como elegir y ser elegido, que eran derechos antiguos, que no era un derecho colectivo, que la gente no conocía lo que era elegir y ser elegido. Por eso hoy cuando una gente se queda en su casa y no vota, bueno, iba a decir una palabra que no era la más adecuada, pero usted no colabora porque ese derecho costó fuego y sangre. Hoy es una obligación, más que una obligación, es un deber de todos nosotros votar para poder fortalecer la democracia dominicana. Entonces, lo ocurrido hoy, ahora bien, hay que reconocer algo. Si bien es cierto que el PRM avanzó en las principales plazas del país, no es menos cierto que en términos de votación las cosas no son como parecen. Porque todavía esta semana los últimos datos que se tenía era que en la votación general de partido a partido y aliado, PRM y aliado y PLD y aliado, era 43-40. Ustedes oyen, lo que pasa es que con el PRM ganando las principales plazas se ve una locura en favor del PRM. Pero en términos reales no es así. Y cuando tú sumas los distritos municipales y los distritos y los alcaldes regulares, estamos diciendo que queda 185 el PRM y 184 el PLD. Entonces miren, si bien es cierto que se perdieron las capitales, en el voto popular no es así. Es 1.113.000 más o menos a 1.063.000, diferencia de 60.000 votos. Óyeme, para lo que ocurrió en el peor momento de la indignación que agarró el PLD, un partido que aparentemente, o hasta el día de hoy, ha sido un partido fuerte, lo agarró una indignación, le hizo perder las principales capitales, y aún así quedarse 184 a 185, yo creo que es digno de admirar, y el cambio que está promoviendo el PRM, yo creo que sí que ha encontrado muchas personas, pero aparentemente también hay una gran franja de gente que está pensando muy bien qué tipo de cambio va a realizar.
Y otra noticia que no es noticia solamente en República Dominicana, sino en el mundo, es la expansión de este coronavirus o COVID-19, como se ha denominado la cepa, ¿verdad? Esa es la orientación que han dado los medios de comunicación y los especialistas en este tema. Es un tema que prácticamente a los dominicanos le ha caído y al igual que en la mayoría de países, la gente ha entrado como en un pánico colectivo. Esta semana vimos cómo los supermercados comenzaron la gente a abarrotarlo por completo, a llevarse todo, como que el mundo se iba a acabar. Dirán ustedes, bueno, yo me voy a asegurar, me voy a comprar comida porque esto uno no sabe. Sí, pero los supermercados van a seguir estando abiertos. Los colmados van a seguir estando abiertos. Esta epidemia que comenzó en China, en Wuhan, China, los chinos han logrado ya hasta el día de hoy contener un poco la expansión del brote en esta provincia china donde se originó. Es el anuncio público que acaban de hacer. También hay un anuncio que se está conociendo de que los chinos habían probado ya en humanos una futura vacuna, inyección para este virus, para este coronavirus, pero lógicamente son anuncios muy parciales todavía. Hay que esperar que ya de manera oficiosa se anuncien estas medidas y que pueda pues haber realmente un contrapeso real para este virus que está prácticamente conectando, poncheando muy duro el mundo. Miren, los chinos han logrado algo importante y tienen varios días sin reportar un nuevo caso. O sea, no es que no tienen, no es eso. Que no han reportado un nuevo caso, o sea que los que ya están contagiados, que están movilizándose en la sociedad china, no están contagiando a otros. O sea que prácticamente ellos han logrado contener que se deje de expandir pues esta medida. Es por esto que la Oficina Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, hace las recomendaciones del lugar para el aislamiento, la cuarentena de las personas, que es uno de los métodos más efectivos, porque si tú te infectase, vas a estar infectado en tu casa y puedes infectar a tu casa, pero no infectas al vecino, sino que se contiene en un espacio. Y como está ya clínicamente probado que es un virus que independientemente de que tiene su impacto en el mundo, es un virus gripal que afecta de manera directa a los pulmones y que regularmente tiende a afectar a personas que tienen problemas ya, problemas anteriores. Llámese problemas cardiovasculares, llámese problema de hígado, problema de riñón, problema de pulmón, cualquier tipo de problema, VIH por ejemplo, cualquier enfermedad que tenga algún tipo de complicación, cuando este virus le agarra, pues aparentemente le complica el problema ya existente. Esta semana conocimos de 2 casos en la República Dominicana. Conocimos del caso de la mujer que aparentemente era VIH positivo. Ya ustedes saben la condición de VIH positivo. Las defensas prácticamente están en el suelo. Y otro caso también de un señor de 80 años que por su condición le pasa lo mismo que le ha pasado a todos los italianos. ¿Dónde tenemos el mayor brote de muertos en el mundo? Lógicamente luego de China, aunque ya Italia le pasó a China en esta condición. Italia y España. Pero busquen Italia y España en los rankings de longevidad para que ustedes vean. Los españoles son de la gente más longevos del mundo. Viven más tiempo, por lo cual tienen una población de alta edad, pero muy alta, de 70, 60, 80, hasta 90 años, muchos españoles. Igualmente los italianos también tienden a tener una longevidad un poco más extendida. Es por esto que en Italia tenemos muchos descensos, en España tenemos muchos descensos. ¿Por qué? Bueno, porque agarra a la persona de mayor edad y le impacta y no tienen ese ánimo para recuperarse como tiene una persona un poco más joven.
Sin embargo, en Estados Unidos tenemos una población un poco más joven. También el virus ha avanzado mucho, se han tomado protocolos, se han tomado medidas. En Latinoamérica ya prácticamente casi todos los países de Latinoamérica han expresado o se han identificado con los casos que tienen. Para nosotros los dominicanos realmente, yo creo que independientemente de la locura que se armó del supermercado, creo que han expresado un comportamiento cívico adecuado, porque vimos en la semana, jueves, viernes, sábado, cómo la gente se había recogido por completo. Lógicamente, impulsado por las medidas que se tomaron desde el Estado Dominicano tras el miércoles o martes pasado, el discurso del presidente Danilo Medina, tomando medidas drásticas para ellas, inclusive para poder lograr que la gente vaya a su casa. ¿Por qué hay que vaya a su casa? Para que no nos pase como pasó en Italia, que cuando en Italia se solicitó o se impulsó el toque de queda, los italianos aprovecharon esas vacaciones que le dio el gobierno para compartir, para jugar, para comer, para ir al restaurante, para andar, para comprar. Y el caso de unos 200 casos pasó a unos 2.000 a 3.000 casos. Y las muertes ya hoy superan las muertes chinas, que es mucho decir. Entonces los dominicanos, señores, lo que tenemos que hacer es seguir continuando con una higiene adecuada, lavándonos bien las manos, no hablándole encima a las personas, manteniendo la distancia adecuada, no movernos a ningún lugar si no es obligatorio, si no es necesario. Así vamos a contener este brote de este virus que, si bien es cierto que para nosotros los dominicanos, yo no creo que sea una cosa que vaya a impactarle a un nivel tal como otros países, porque dicen los especialistas que este virus se mantiene regularmente en una temperatura por debajo de 26 grados. Y en República Dominicana tenemos un espacio, tenemos un promedio de 29 a 31 grados. Aunque eso no es una condición absoluta, como quiera el virus puede andar, se puede expandir de la manera que ya ustedes todos conocen, pero yo creo que los dominicanos, pese a todo esto, viviendo en un clima tropical, estamos acostumbrados a todo este tipo de gripe. Yo creo que no hay que entrar en este pánico. Yo creo que lo que debemos más bien es prepararnos, estar en nuestras casas, alimentarnos de manera correcta, aprovechar, hacer ejercicio, que ese proceso viral de gripe, por una gripe un poco más complicada, como dicen muchos especialistas, es posible que a usted le dé y usted ni cuenta se dé de que tiene ese virus, porque usted es una persona ya que tiene sus anticuerpos que pueden combatir esa gripe, porque está acostumbrado prácticamente. Con esto no es decirle a nadie que se descuide, no. Vamos a seguir las medidas, vamos a escuchar las medidas que se colocaron desde el gobierno para poder impulsar y dejar en cuarentena cualquier tipo de inconveniente que tengamos. Pero vamos a colaborar. Pero yo estoy seguro que el pueblo dominicano, que es un pueblo que ha luchado miles de batallas, esta no será la excepción. Y también al coronavirus lo vamos a vencer. Wow. Tanto como dominicano, como también a título personal, me siento extremadamente satisfecho con las medidas anunciadas por el presidente, ya que habíamos sido portavoces de muchas de esas decisiones que se tomaron por el primer mandatario. El hecho de que se hayan tomado las medidas por 2 semanas y me parece muy adecuado porque de esa manera se puede reevaluar y no hay que de antemano poner un periodo que quizá pudiera resultar más largo. Las negociaciones con la ARS, no solo para la realización de la prueba, sino también para la atención médica del paciente con COVID-19, también yo creo que son cosas extremadamente importantes. La medida de que se haya autorizado a laboratorios privados a hacer la prueba del COVID-19 es muy importante. Hemos desde el principio propugnado porque se hiciera esa flexibilización de la prueba, pero con 2 condiciones. Y el presidente estaba en consonancia. Esas 2 condiciones es que esas pruebas fueran indicadas por personal médico competente
y autorizado, no que los pacientes fueran a hacérsela de motu propio. Y la segunda es que la carga económica del costo de la prueba no caiga sobre el paciente, sino que sea al menos dividida con las ARS o incluso con el Estado si fuese necesario. Y de que el Ministerio de Salud Pública va a estar monitoreando que las indicaciones son adecuadas y que los resultados van a estar siendo reportados inmediatamente a dicho ministerio. Entonces yo creo que ese es un gran paso adelante. 2020 a todo ritmo en la República Dominicana. Más de 400 nuevas escuelas básicas, liceos, politécnicos y estancias infantiles. Más de 1.200 kilómetros de carreteras, caminos, calles y puentes. 4 nuevas circunvalaciones en Asua, San Juan, Santo Domingo y San Francisco. 11 nuevos hospitales, más 17 remodelados y ampliados. 8 nuevos puestos del 911 y 11 de atención primaria. Y más. Nueva ciudad sanitaria, el mayor complejo de salud del Caribe y Centroamérica, que tendrá hospital materno-infantil, hospital clínico-quirúrgico, centros especializados y de trasplante, farmacia del pueblo y 537 camas para emergencias y hospitalizaciones. Y sigue, más de 4.000 nuevas viviendas, restauración de la Plaza de la Cultura y 3 nuevos centros culturales, planta de tratamiento Mirador Norte La Sursa, la más grande del Caribe, y 18.000 nuevos títulos de propiedad. 2020. Más servicios, más obras, más bienestar para los dominicanos. Gobierno de la República Dominicana. Trabajando para mejorar tu vida. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas en el día de Amigos de Al Filo, ya estamos aquí en el set de las entrevistas. Esta semana tenemos una entrevista, más que una entrevista, yo creo que es una clase de epidemiología que vamos a tener con el especialista, con el epidemiólogo Carlos Sánchez. Carlos, bienvenido. Saludos, gracias por invitarme a tu programa. Contento de estar aquí nuevamente. Para nosotros este domingo es un placer tenerte con nosotros porque este es un tema del coronavirus que realmente lleva mucho pánico a la población, la gente tiene mucho miedo. ¿Qué es el coronavirus? ¿Cómo surge? ¿Cómo surge todo esto? ¿Es la primera vez que tenemos coronavirus en el mundo? No, los coronavirus es una familia de virus ya bastante conocida de los años 70. Esta es una cepa nueva, sí, la de ahora, el COVID-19, es una zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que se transmiten de animales a las personas. Es una enfermedad febril que transcurre con síntomas parecidos a la gripe común, al resfriado común. Su origen hasta ahora está establecido en China, en Wuhan, pero todavía se sigue estudiando la posibilidad de que que hubiese aparecido en otro lugar. Ya hemos tenido coronavirus con características similares a este, como el SARS, que apareció hace unos cuantos años con una tasa de mortalidad bastante alta. Este un poco más lábil, menos agresivo. ¿Existió ese pánico así como hoy? No. ¿Con el SARS? No, con el SARS, a pesar de que era más agresiva y la tasa de mortalidad más alta, no teníamos este pánico que tenemos ahora, que está inducido un poco, ¿verdad?, por la hipercomunicación que tenemos. Sí, la mediatización de todo. La mediatización de todo y la hipercomunicación que tenemos en el planeta ahora, el dominio de las redes sociales, todo el mundo tiene su propio canal de televisión, todo el mundo tiene su propia forma de comunicarse. Todo el mundo es periodista. Todo el mundo es periodista, todo el mundo comunica y también está por medio de los intereses comerciales, el dinero y muchísimas cosas más.
pero no es la primera vez. Los coronavirus ya son una familia de virus conocida, algunos no son tan agresivos y otros un poco más agresivos. Pero usted decía, Sánchez, antes cuando comenzó, que esto viene de los animales. O sea, este tipo de virus viene de los animales. Entonces, ¿cómo llega al cuerpo humano? Bueno, es una zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que la padecen normalmente los animales. Son endémicas en los animales. Y en algún momento el virus muta y se transmite a los seres humanos. Entonces, en los seres humanos, entonces empieza a transmitirse de humano en humano, de persona a persona. Eso es lo que ha pasado ahora con este virus. La hipótesis es que en algún momento, en algún lugar específico, quizá en China, las personas tuvieron contacto con animales salvajes que tenían el virus pasó al ser humano, ahí hubo la mutación y ha seguido propagándose por el resto del planeta. Ya está presente en más de 166 países en todo el mundo. ¿Y cuál será el resultado entonces con todo esto ya del coronavirus? Porque si vemos que es un virus que viene del animal, pero se pasa a las personas de manera común tenemos una afluencia y podemos infectar de una manera u otra a cualquier persona. ¿Cuál será el fin con todo esto? ¿Cómo podrá detenerse este virus? Y hasta esta semana salió en algunos medios informativos de que podría también estar en el aire. ¿Qué de cierto tiene esto? No, en el aire no está. Eso fue una declaración que dio Donald Trump, que dijo en una entrevista que le hicieron hace un par de días que él no podía controlar la enfermedad porque estaba en el aire. El virus se transmite a través de la gotita de saliva o que uno expulsa cuando estornuda, cuando tose o cuando sale algún fluido de uno y se lo pasa a otra persona. No viaja por el aire de forma, digamos, natural y normal. Tiene que estar presente en un fluido para poder transmitirse de ser humano a ser humano. Eso es lo importante en cuanto a la perspectiva que tú has preguntado. Solamente hay dos en este momento. O detenemos la pandemia con las medidas que se empiezan a tomar en todos los países del mundo, tratando de cortar la cadena de transmisión, de primero reducir la velocidad de transmisión, después cortar la cadena de transmisión, o la enfermedad se queda para siempre como una enfermedad estacionaria en el planeta que cada cierto tiempo aparece y reaparece. ¿Podría ocurrir eso? Puede ocurrir eso, claro que sí, como ha ocurrido con muchas otras enfermedades de este tipo, que permanentemente después, cuando ya pasa que la población pierde de nuevo la inmunidad que deja la enfermedad al padecerla el ser humano, entonces vuelve y recurre y aparece cada cierto tiempo en la población. Esto puede ocurrir con esta enfermedad como con cualquier otra de este tipo de enfermedad, producida sobre todo por virus. Esta semana China anuncia que el paciente 1 en Wuhan repitió y tiene nuevamente el coronavirus. Bueno, eso es un dato importante que acabamos de ver esta semana. Hay que estudiar ahora la posibilidad de que la enfermedad no deje anticuerpos suficientes en los pacientes como para evitar que ella vuelva a producirse, que es lo que normalmente ocurre con los virus después que le da a una persona. Es un solo caso, habría que estudiar la posibilidad de que eso sea cierto o descartarlo, pero si es así, la cosa va en otro rumbo, con un problema de carácter mayor. ¿Y qué pasó en China? China ha logrado prácticamente contener este tema del virus, diferente a otros países que tienen tremendo problema ahora. ¿Qué han hecho los chinos que no está haciendo, por ejemplo, Italia? No, los chinos como país, como nación, tomaron medidas drásticas, rápidas, para contener la expansión del virus. Ellos bloquearon la cadena de expansión, pusieron en cuarentena, recuérdate, provincias enteras que impedían que las personas se movilizaran, cerraron los comercios. Provincias que son de 10, de 15 millones, 20 millones de gente, 20, más que nosotros. Hubei tiene 60 millones de personas y tomaron esas medidas de forma drástica y también construyeron hospitales rápidamente para atender a la población, y por eso la tasa de mortalidad fue bastante bajita en el caso de China, y han logrado contener la epidemia esta semana. Ya en los últimos días de esta semana que acaba de concluir, los reportes eran cero
de casos nuevos. Eso es muy alentador y es una demostración que tú puedes contener la expansión del virus. En el caso de Italia, el problema básico fue que hubo un descuido. Y ese descuido es que... ¿Un descuido de la gente o un descuido del gobierno? Del Estado. Del Estado. Cuando ocurren este tipo de problemas, tú no lo puedes dejar a la voluntad de la población. Tú tienes como Estado tomar las medidas adecuadas. Hubo ese descuido, reaccionaron tarde y entonces una sociedad envejecida como Italia ha creado este gran problema con la tasa de mortalidad más alta de todos los países. Sí, porque superaron a China inclusive. Ya tienen más de 3.000 muertos, China apenas tiene 3.200 muertos, ya Italia está superando los 3.200 muertos. Solamente el miércoles pasado, en un solo día, hubo 426 muertos. Eso es una cantidad, digamos, importante. A pesar de que la tasa de mortalidad de esta enfermedad es baja y se calcula entre un 2 y un 4%, pero tú no puedes generalizarla. Tú tienes que calcular esta tasa de mortalidad atendiendo a varias variables: edad, región donde se produce la enfermedad, también atendiendo a las condiciones físicas de las personas. Ya sabemos que el virus ataca con mayor fuerza y mayor virulencia a las personas que tienen ya otras enfermedades o patologías de base, como son la diabetes, la hipertensión. ¿Y por qué ocurre? ¿Por qué el virus ataca de manera más efectiva a personas que padecen de una enfermedad anterior? Bueno, primero porque muchas veces tienen el sistema inmunológico comprometido y su sistema inmunológico no está respondiendo a la velocidad y con las condiciones adecuadas para retener los virus. Una persona con un buen sistema inmunológico puede tener cualquier virus, hasta el mismo cáncer lo puede tener una persona con un sistema inmunológico bastante fuerte. ¿Lo puede vencer? Lo puede vencer. Pero además de eso, las personas mayores también tienen un sistema inmunológico deficiente y por eso lo ataca con mayor fuerza y su tasa de mortalidad de esta enfermedad es más alta en las personas mayores. Los países de primer mundo, llámese los europeos, Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, aparentemente han sido más golpeados que los países pobres de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado? ¿El pobre se ha comportado mejor o el rico se ha comportado peor? Todavía no se sabe, pero es cierto. La enfermedad ha atacado menos a los países de menor nivel de desarrollo, como el caso de África y América Latina. La presencia del virus en los países europeos desarrollados es bastante alta, en estos no, en estos que acabamos de mencionar. La causa todavía no ¿Coincidencia? ¿Coincidencia entonces? La causa, ¿una peste para los ricos del mundo? Como todo esto es muy nuevo, sí. Uno tiene que tener cuidado con las hipótesis. Yo pienso que los países pobres están menos comunicados y por tanto los virus con casos importados han llegado tarde o en menos cantidades y por tanto su reproducción ha sido más lenta. Pero no creo que nos podamos salvar de esta situación. Sí, porque siendo sincero, en el caso de Italia, Francia, bueno, los países europeos que tienen mayor tasa de presencia de coronavirus son los que tienen mayor afluencia turística. Claro que sí. Llámese Francia, llámese Inglaterra, llámese Italia, llámese España, que viven prácticamente como hipótesis, del turismo. Como hipótesis. Sí, como hipótesis. Hasta ahora tener dinero es un aliado de la enfermedad. Tener dinero es un aliado de la enfermedad. Como hipótesis, uno tiene que tener cuidado y yo como profesional de la salud tengo que tener mucho cuidado porque hay que investigarlo, ¿verdad? Y estas medidas drásticas, como tomó por ejemplo España, que vimos un toque de queda por completo y quien tiene movilidad inclusive apresándolo, ¿es correcta en este caso? Con los datos que yo tenía en la mano fue correctísimo porque el protocolo que ha elaborado y que asumen todos los países del mundo es el que preparó la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Entonces es por fase. Si tú tienes la fase 1, bueno, tú tomas medidas de acuerdo a esa fase. Y en la fase 1 tú no tienes el virus en tu territorio, tú no tienes casos importados, no tienes el virus circulando. Pues tu fase es una fase de tranquilidad. Ahora, cuando tú tienes la segunda fase, que ya tú tienes el virus en tu territorio por casos importados o circulando, ya tú entras a una segunda fase. Como en España hubo una reacción tardía, igual que con Italia, cuando ellos se vieron con esa situación, decidieron meter la máquina a fondo. Muy importante lo que usted dice. Usted me está diciendo que los países del mundo están actuando en función de protocolos que establece la OMS, la Organización Mundial de la Salud. En el caso de República Dominicana, entonces, ¿se actuó a tiempo? ¿Se actuó correcto o se actuó incorrecto? Pero esa pregunta
usted me la va a responder cuando hagamos una pequeña pausa para cumplir con algunos compromisos comerciales y ya regresamos, porque ustedes saben que aquí se ha criticado si fue bien, si fue mal. El doctor nos va a decir a nosotros. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Asesoramos a las entidades y organismos bajo el ámbito de nuestra ley para la mejora y fortalecimiento de su control interno institucional, contribuyendo así con el manejo y uso adecuado de los recursos públicos. Contraloría General de la República, agregando valor a la nación con transparencia y control. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Fíjate, tú sabes que existen 39 especies de coronavirus, pero 3 de ellos han sido bastante importantes y de gran relevancia. En el 2004 fue el SARS, en el 2012 el MERS y ahora en el 2019 pues COVID-19 o SARS-CoV-2. Si un paciente tiene tos, tiene dificultad para respirar, tiene también dolor de cabeza, tiene fiebre, tiene dolor muscular, dolor en las articulaciones, tiene que asistir a un centro donde se puedan discriminar estos síntomas porque también cursan con otras patologías. Si un paciente ya ha sido diagnosticado con COVID-19, lo más importante es el aislamiento. ¿Por qué el aislamiento? Porque debemos romper lo que es la cadena de transmisibilidad. Cuando rompemos la cadena de transmisibilidad, ayudamos a que otras personas no se contagien. Y ayudar a que otras personas no se contagien significa que vamos a tener los centros menos abarrotados de pacientes, los insumos van a estar mucho más a la disposición de la población y sobre todo se tendrá mejor calidad en el servicio. Trabajamos por ti y para ti y que te quedes en tu casa. Wow. Regresamos. Doctor Carlos Sánchez, me sé el nombre de memoria porque un buen amigo mío, sí. Carlos Sánchez, a quien aprovecho para mandarle un saludo en Santo Domingo Este, mi buen amigo Carlos Sánchez, se llama de la misma manera, epidemiólogo. ¿Actuó el gobierno dominicano de manera correcta y a tiempo o no actuó de manera correcta y a tiempo con este tema del coronavirus? Mira, yo tengo la impresión que actuó con 2 días de retraso, porque en la primera fase y con los datos que tenía el Estado Dominicano, que son los datos que le suministra la Dirección de Epidemiología, hasta esa primera fase se estaba actuando bien, pero ya en la segunda fase, con el virus aquí presente, con los casos importando, circulando, yo entiendo que ya el virus está circulando en el territorio nacional, desde el fin de semana pasado teníamos que actuar. Y sobre todo el hecho de que el presidente postergó un día más, fíjate que estamos hablando de horas, tú puedes decir, pero eso no es nada. Sí, en este caso es muy importante. Postergó un día más su discurso, pienso que esos 2 o 3 días nos pudieron haber creado o nos pueden haber creado un problema. Aún así, las medidas que se han tomado son importantes, son buenas, hay que apoyarlas y seguir sumando otras medidas que van a ser necesarias en el transcurso de los próximos días. Yo venía hoy para tu estudio, para este programa, y veo demasiada gente circulando.
La primera medida ahora, en este momento, es evitar que mucha gente salga a la calle. Es el distanciamiento social, o sea, distanciar la gente, evitar que la gente se aglomere, evitar que la gente circule y esté dándose abrazos, besándose y en contacto. La gente no debe salir de su casa si no tiene razones para salir obligatoriamente, y tampoco debe recibir a nadie en su casa. Es una autocuarentena. ¿Tampoco recibir a nadie? A nadie en tu casa. No ni que mantenga distancia. El que si llega a tu casa alguien, que mantenga la distancia. En este momento estamos ahí en esa fase. No debemos salir a la calle a buscar qué. Doctor, eso no perdió. Aunque usted no está aquí como político, sino más bien está aquí como especialista en el área de la medicina y de la investigación, pero usted no cree que suspender unas elecciones luego de una suspensión ya previa, ya anterior, generaba un problema social, político, económico, estatal peor que el tema del virus per se? Porque estamos hablando que los 2 días de prolongación de la no toma de medidas drásticas fue justamente porque era sábado, un día antes de las elecciones, y domingo, día de las elecciones. Ya el lunes comenzaron a tomarse medidas. ¿No cree usted que fue adecuado por el tema político-social? Yo me refiero precisamente a que las medidas deben empezar a tomarse el lunes. Se tomaron para jueves. El lunes había que tomarlas. Después de la elección. Las medidas drásticas, usted se drásticas, sí, drásticas. Las elecciones había que celebrarlas y se celebraron. Y qué bueno, porque eso iba a crear una situación de ingobernabilidad. Para mí peor que el virus. Ingobernabilidad total. Había que celebrarlas, se celebraron correctamente, hemos salido de eso, pero el lunes había que meterle mano al coronavirus. Porque ya, fíjate que la gente, sobre todo la sociedad civil, empezó a tomar sus propias medidas. Sí, claro. Y eso iba mal, o sea, mandaba un mensaje mal al Estado, a la sociedad. Cuando tú ves que una universidad dice, yo voy a cerrar, cuando otra institución de la sociedad civil decía, yo mando a mi gente a que no vengan ya mañana. Entonces, las cosas, si el gobierno no toma las medidas a través del discurso del presidente que lo emitió este pasado martes, sí. Pero las medidas para entrar en vigencia el jueves, ya el país iba a tomar las mismas medidas, salvo las económicas, ¿verdad? Que sí, son distintas, pero en cuanto a la salud lo iba a tomar por el gobierno, por el Estado. Por eso yo digo que tenemos un par de días y en salud 1 hora es vital. ¿Podría seguir de manera exponencial la expansión de este virus? ¿O usted cree que con estas medidas drásticas que se han tomado podría contenerse un poco? No, yo pienso que hay un hecho que va a elevar la cantidad de personas afectadas, que es que se liberalizó la prueba para comprobar si una persona tiene o no el coronavirus. Esa prueba de laboratorio ya ahora está en el sector privado. ¿Cuál es el protocolo para hacerse la prueba? El ministro de Salud Pública explicó que todo paciente que llegue a través del circuito del Ministerio de Salud Pública será remitido a un laboratorio de esto para que entonces se haga la prueba y la prueba se le remita a Salud Pública. Yo no puedo entonces llamar al laboratorio, vengan a hacerme una prueba de coronavirus. Yo como paciente. Tengo entendido que si la indica un médico especialista, puedes hacerlo. Tengo entendido que las ARS todavía no están cubriéndolo, pero tú podrías hacerlo de forma privada también. O sea que usted que está en su casa, que me está mirando, no puede llamar a un médico o no puede llamar a un laboratorio, la persona que me está mirando, y decirle, mire, yo tengo unos síntomas raros, yo me automediqué, los dominicanos somos expertos en esto, nos automedicamos, yo creo que tengo coronavirus, vengan a hacerme la prueba, yo no puedo hacer eso entonces. Vamos a decirlo de otra forma, para que la gente no se confunda y nosotros hacer el mejor papel. Toda persona que sienta que se le están presentando algunos de estos síntomas que ahora se le atribuyen al COVID-19. Un paréntesis, ¿cuáles síntomas? Fiebre. Hay mucha confusión, fiebre. Fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, tos seca, no tos productiva, seca, malestar general. ¿A qué le llaman una tos seca? Bueno, cuando tú toses y no produce ningún esputo, ninguna secreción. Dolor en el cuerpo, y en algunos pacientes también se producen síntomas gastrointestinales, pero ese es más o menos el cuadro. Son síntomas
y signos parecidos a otras enfermedades febriles, ¿verdad? Entonces, si tú tienes eso en tu casa, tú tienes que ir a la consulta de tu médico más cercano, sea público o privado. Pero no es un peligro que vaya a la consulta y pueda infectar a otra persona en el lugar. Bueno, sí, ahora aquí tenemos una posibilidad que es llamar al 911. El 911 entonces reportar la situación y ponerla en mano del equipo que se ha especializado. Digo, no sé si usted tiene alguna función en el Estado o si trabaja No. de manera privada. ¿Hay algún, porque no sé si desde el 911 se ha establecido, por ejemplo, un protocolo para eso? Tiene que tener protocolo, claro que sí, porque a esta altura, si no lo tienen, me imagino que hay un fallo muy serio en ese sentido, pero debe estar funcionando ya en todo el sistema. Ya yo tengo conocimiento de que el Ministerio de Salud Pública mandó a todas las unidades de salud a nivel nacional, hospitales, consultorios, una circular con los procedimientos y normativas que había que adoptar en estos casos y también con relación hasta el manejo del personal. Para esta fecha, nosotros tenemos también muchos virus comunes que andan en la República Dominicana, la gripe estacionaria que tenemos siempre nosotros. Veo o conozco muchas personas que tienen garganta enferma y que tienen el cuerpo pesado. Y me preguntan, a mí mismo me han preguntado que si tienen coronavirus por tener esos síntomas. Bueno, hay que descartarlo. Cuando se te presenta cualquier tipo de estas enfermedades febriles, o gripales, hay que descartar ahora que sea el coronavirus. Ahí el papel del médico es importantísimo, porque a través de la historia clínica que te hace el médico... Y no puede, un permisito, y no puede una persona en su casa, bajo parámetros de protocolo, descartar si tiene o no tiene coronavirus. Eso no es posible. Tú tienes que ponerte en mano especializada. Eso no es posible y no es recomendable y no deben hacerlo en su casa. Tienes que ponerte en manos de especialistas para que se pueda seguir el proceso del protocolo. Te decía que hay que descartar, cuando tú tengas estas sintomatologías parecidas, hay que descartarlo con el de coronavirus. Ahora, en la historia clínica que te hace el médico, la clave está en las preguntas que te hace, para saber si es posible que tú tengas el coronavirus o otra enfermedad. ¿Cuáles son esas preguntas? Bueno, ¿dónde tú estuviste recientemente? ¿Viajaste recientemente? ¿Estuviste en España? ¿Estuviste en Italia? O, por el contrario, ¿tuviste contacto con gente que viene? ¿Tuviste contacto con alguien que llegó de fuera? O tuviste contacto con una persona que ya se le diagnosticó la enfermedad. Esas son las claves para uno saber cómo dirigir, qué hacer con el paciente. Y ya eso en nuestro país es muy común. Los médicos aquí hacen muy buena historia clínica, desde el nivel de atención primaria hasta el nivel más alto. En el caso de la señora de Villarriba, que fue el escándalo más grande, porque ella dijo que no tenía, habló con todo el mundo, hizo un escándalo, inclusive el gobierno fue señalado como que estaba atrapando a la población o forzándola, porque ella prácticamente dijo el ministro que se escapó. Ella dice que le dejaron salir libremente. ¿Podría este caso de Villarriba ser el principal foco de contaminación en todo el entorno por el manejo inadecuado que hubo sobre ese tema? Mira, por el tiempo que ha pasado, y nada más se ha presentado otras personas más, que el único que se tiene como autóctono de aquí, no creo que se originó un foco ahí. Por el tiempo que ha pasado, estamos hablando ya de una semana, ya debieron haber aparecido otros casos, no han aparecido. Ahora, yo creo que esa señora, el caso de ella se manejó mal, y tiene que ver con la clínica, el médico que la atendió, se manejó mal. Quizás es una persona, digamos, de temperamento díscolo, ¿verdad? Pero se manejó mal. Cuando tú tienes una buena historia clínica, una señora llega de Italia, en Italia está la gran epidemia, presenta los síntomas, hermano, eso está claro que lo que tú tienes que hacer con ella. Entonces, y realmente ella no se escapó, pues ella se fue para su casa. Entonces, ¿y por qué la dejan ir con síntomas? O sea... No, porque ahí hay que tener cuidado. El aislamiento, que es lo que se recomienda en este tipo de enfermedad, puede ser de todo tipo y en diferentes momentos. Aislamiento en un hospital o un centro preparado para eso, o el aislamiento en su casa. Hay países que lo que están es disponiendo el aislamiento en las casas de las personas. Ahora, en la casa de la persona, esa persona que ha sido diagnosticada o que está siendo vigilada, tiene que tener un
comportamiento determinado, que está también escrito, para evitar que ella salga a hacer lo que hizo. Entonces, si es una persona que tú crees que no va a tomar esas decisiones, pues tú tienes que ponerla en otro lugar. Doctor, se nos acabó el tiempo porque el tiempo en televisión es corto. Recomendación para todos los seguidores de Al Filo que nos están viendo en este momento. Su recomendación. Primero, no salgan de la casa, no salgan a buscar lo que no se les perdió. Quédense en su casa, no reciban a nadie en la casa. Segundo, higiene total, 100% higiene, lavado de la mano permanentemente. Recuerden que lavarse la mano es mejor que tener un médico en la familia. Tener esa actitud es mejor que eso. Tercero, ser responsable. Si creo que si tengo alguno de estos síntomas y he estado en contacto con una persona que se ha diagnosticado con la enfermedad, también entonces acudir al centro médico más cercano para poder reportar mi situación. Y cuarto, tener buena información, recibir informaciones de las autoridades, no crear pánico innecesario. Preocuparse sí, pero no crear pánico innecesario ni difundir informaciones falsas tan comunes en estos tiempos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ti. Yo espero que en todo este proceso, esta no sea la primera vez, no sea la última vez que usted venga, sino que pueda seguir acompañando. A tu orden siempre. A usted, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bien. A ustedes no se vayan, se quedan con nosotros. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con la parte final del programa. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario. Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. A ustedes gracias. Se quedan con nosotros durante toda una hora y saber que este fin de semana, que es un fin de semana que está prácticamente todo el dominicano en su casa sentado, escuchando las orientaciones y llevando las medidas adecuadas para vencer este virus que está afectando prácticamente el mundo. Agradecer como siempre su sintonía y decirles simplemente que nos esperen la próxima semana con más informaciones para que usted se mantenga informado como esta semana aquí en Al Filo.